Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 23. Seguimos en nuestro estudio del libro de los Hechos. Para los que nos visitan, la forma en que predicamos acá es el libro completo de la Biblia. Principalmente es la forma en que nos gusta hacer una predicación expositiva de libros completos. Esta es nuestra predicación 76, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos. Y vamos ya por el capítulo 23, versículos 11 al 22. Si usted quiere ponerse al día y ver la serie completa, está ahí en nuestro canal de YouTube para que pueda irlo viendo durante la semana. Hechos 23, 11 al 22. He titulado el sermón de esta mañana, Ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Los que estudiaron el pasaje que les mandé ayer, ¿verdad? Para que lo trajeran fresquito para hoy, van a entender por qué le puse ese título al sermón. Abrimos ahí todos en Hechos 23, 11 al 22, y lo mantenemos abierto para estar comentando durante la predicación. Hechos 23, 11 al 22. Nada más para que tengamos una muy breve introducción. Recordemos que Pablo ha estado pasando mucha presión hasta este momento. Será siendo sometido a golpes y a una turba que lo tenía ahí en el patio del templo, que le querían hacer daño. Es rescatado por Claudio Lisias y por algunos soldados, ¿verdad? Bastantes soldados. Sabemos que al menos había más de 200 ahí, porque había más de un centurión. Le llevan a la torre, ¿verdad? Para ser flagelado. Y bueno, después de que hace un discurso, ¿verdad? Y Claudio Lisias cree que todo está saliendo bien, se vuelve a alborotar la turba y lo van a someter a flagelación para interrogarlo a ver por qué está pasando esto. Y en eso se enteran de que es un ciudadano romano. Recuerden que entonces la salida que Claudio Lisias veía era llevarlo al Sanedrín, y ante el Sanedrín tampoco funcionó el asunto, ¿verdad? Hubo otro alboroto y lo querían despedazar a Pablo. Todo eso ha pasado en este corto tiempo y lo hemos visto domingos atrás. Entonces, por el contexto de este capítulo, de estos versículos que vamos a ver, pareciera que Pablo está desanimado. Pareciera que Pablo, su estado de emoción no es el mejor en este momento. Y por eso empieza esta exposición así, y por eso he titulado Ten ánimo, Pablo. Hechos 23, 11 al 22. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese lo que le había dado aviso de esto, pero que a nadie dijese que le había dado
aviso de esto. Que el Señor bendiga tu palabra. Veamos nuevamente el versículo 11, que es el que tomo para ponerle título a este sermón. Nos dice que a la noche siguiente ¿de qué? De que pasó todo el alboroto en el Sanedrín, de que es llevado nuevamente preso Pablo. A la noche siguiente nos dice que se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba solo, está encerrado, bajo vigilancia, entonces es natural que se sienta algo deprimido, de que sienta temor, de que esté desanimado por todo esto. Y ahora, ¿qué pasaba con sus planes de ir a Roma? Recuerden que él tenía planes para ir a Roma. ¿Qué pasaba si está ahí encarcelado en Jerusalén? Sí, y además las cosas no se ven como que mejoren, sino cada vez empeoran. A estas alturas ni siquiera estaba seguro de si saldría vivo de Jerusalén. 2 veces en 2 días el comandante romano Claudio Lisias lo ha rescatado. Recuerden que lo rescató de la turba y lo rescató del Sanedrín. El Señor ciertamente lo había preparado para los acontecimientos que le iban a ocurrir en Jerusalén. Recordemos cuando vimos Hechos 20 que le profetizaban de que le esperaban prisiones en Jerusalén. ¿Se acuerdan? En el 20, 22 al 23 leemos: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces Pablo ya había recibido testimonio de varias personas que decían, y el Espíritu Santo revelándole a través de esas personas, que le esperaban prisiones y le esperaban tribulaciones, lo cual ciertamente está viviendo ahí en Jerusalén. Aún así, esas tribulaciones habían sido particularmente difíciles. La turba en la plaza del templo, terrible. El arresto, el intento de azotarlo con aquellas cosas tan espantosas que rasgaban la piel de las personas. La violencia en el Sanedrín. ¿Hasta dónde llegaría todo esto? ¿De qué le había servido a él o cualquier persona haber ido a Jerusalén? Recordemos que hasta a nosotros nos quedaban ciertas dudas de qué tan contentos se pusieron, ¿verdad?, con la ofrenda que llevaban ellos. Porque dice que sí, se alegraron, pero lo primero que hacen es ponerle a Pablo que hay un problema porque los judíos están hablando mal de él y están diciendo que él predica en contra de la circuncisión. Y de que está hablando mal de la ley y de las costumbres del pueblo judío. La noche siguiente a su comparecencia ante el Sanedrín, el Señor se le presenta a Pablo mientras él está en la Torre Antonia. Recordemos, esta Torre Antonia es la que está, es la fortaleza que está cerca del templo y la que permitió que ellos vieran el alboroto que estaba ocurriendo en el templo cuando estaba pasando la primera vez. Entonces, lo llevan a la Torre Antonia. Ahora, muchos han especulado acerca de cómo fue que el Señor apareció o cómo fue que Pablo lo oyó al Señor. Entonces, algunos dicen que si fue un sueño, que si fue una visión, que si fue que hay una aparición real ahí de Cristo en el momento, pero el pasaje para mí es bastante claro cuando indica que Jesús estaba allí. Vean lo que dice el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Cristo estuvo ahí con Pablo. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. ¿Y por qué el Señor le dice que tenga ánimo? Porque está desanimado Pablo. O sea, no le va a decir ten ánimo cuando Pablo está ahí brincando, ¿verdad?, con buen ánimo y todo. Todo lo que le está pasando en la vida a Pablo en ese momento le bajó su ánimo. Al punto que el mismo Señor Jesucristo viene a animar a Pablo. Jesús estaba allí, Pablo lo sabía, por lo cual sería un insulto a la santidad misma de lo que está pasando en este momento, ponernos a conjeturar si estaba o no estaba ahí. Jesucristo habló y Pablo escuchó. Esto le infundió nueva confianza al apóstol y se armó de valor como el Señor se lo ordenó. Le habló a Pablo esa noche en la Torre Antonia, invitándolo a ¿qué? A tener ánimo. Ten ánimo.
Pablo ahora podía aceptar la crueldad de las circunstancias como parte de esta buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Sin duda, todas las cosas obrarían para el bien de él. Él fue llamado conforme al propósito de Dios y seguía estando en el centro de la voluntad del Señor. Veamos cómo el Señor le dice a Pablo: ten ánimo. Es que es muy poquito, ¿verdad? O sea, no fue que le dio un gran discurso para convencerlo, no, nada más es: usted está desanimado, tenga ánimo. La respuesta del Señor: usted está, tenga ánimo, tened ánimo, ten ánimo. Pues así dice: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto cubría todas sus necesidades en ese momento. El Señor tenía un mensaje para su desánimo: ten ánimo, ten ánimo. Tenía un mensaje que por sí tenía la sensación, por si Pablo tenía la sensación de haber fracasado en Jerusalén. Puede ser que en ese momento Pablo sintiera que la misión le está saliendo mal, de que en Jerusalén la expectativa que él traía no está saliendo bien. Yo no sé que si Pablo tendría alguna expectativa cuando traía la ofrenda de los hermanos, ¿verdad?, que habían recogido los gentiles, cómo se pondrían los hermanos de Jerusalén. Yo lo que les aseguro es que Pablo no esperaba que le salieran con ese tema de que fuera y se purificara con nosotros ahí para que el pueblo viera que él sí respetaba las costumbres judías. Puede ser que al ver tanto alboroto, todo el problema del Sanedrín, toda la forma en que lo están tratando sus compatriotas judíos, que están diciéndole: denle muerte a este hombre, recuerdan que eso es lo que gritaban. Puede ser que Pablo pensara que le estaba haciendo mal en Jerusalén, pero Cristo le da palabras para que entienda que lo que está haciendo en Jerusalén es su voluntad, de que está saliendo bien. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: ten ánimo, ten ánimo. Has testificado de mí en Jerusalén. ¿Dónde le dice eso? Vean el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. O sea, el Señor le está reconociendo a Pablo que él sí ha testificado de Cristo en Jerusalén. A pesar de lo que hemos visto, de que lo llevan de un lado para otro, lo quieren despedazar, Cristo le está reconociendo a Pablo que él sí testificó de él, de que es un testigo fiel. Y entonces le dice que así como ha testificado de él en Jerusalén, también le tiene un mensaje para el futuro, y es: así es necesario que testifiques también en Roma. Esto es muy importante que lo entendamos en este punto, porque muchos han malentendido y después dicen: uy, qué metida de patas de Pablo, mira, por apelar lo llevaron preso a Roma. Después, más adelante vamos a ver, no, es un propósito de Dios que se predique en Roma. Ya Dios le está diciendo desde acá: así es necesario que testifiques también en Roma. Esto le daría la certeza de que a pesar de todas las dificultades que vienen por delante, él iba a predicar a Cristo en Roma. Las palabras del Señor le aseguraron que había un propósito divino en todo lo que le había sucedido, mis hermanos, y es que eso es lo que diferencia mucho nuestra posición en cuanto a la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que aunque las cosas que vemos no entendamos por qué están pasando, sabemos que Dios está en control de todo. No hay nada que se escape a la voluntad del Señor. Y Pablo aquí lo está entendiendo. Esto que está pasando es la voluntad de Dios. Y el Señor está en control de esto. Como cantábamos ahora, por eso cantábamos este himno. Este hombre tal vez no entendía por qué sus 4 hijas se murieron en ese naufragio. Pero dice: cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Así como había dado testimonio en Jerusalén, también lo daría en Roma. Pablo ya había expresado su deseo de visitar Roma. Recordemos cuando vimos Hechos 19. Dice Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma, visitar también Roma. Ahora, esta visita que él va a hacer a Roma, recibe la aprobación del Señor. Entonces veamos con atención que el mandato del Señor es:
testificar. Testificar. La tarea de Pablo no es defenderse en los tribunales. La tarea de Pablo es testificar. Por eso cuando él está en el Sanedrín, les habla de su conversión. Les habla de la resurrección de Cristo. Cuando está hablándole al pueblo, él no le está diciendo a ellos, mire, yo soy una persona inocente, no, les testifica de Cristo. Y vamos a ver más adelante cómo él sigue testificando de Cristo en los tribunales que es llevado. ¿Por qué? Porque vean que lo que el Señor le dice en el versículo 11 es, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es ser testigo del Señor, ir a testificar el Evangelio. Todos los problemas de Pablo en los últimos 2 días se habían derivado en última instancia de su testimonio de Cristo ante los judíos. ¿Qué fue lo que desató la última ira de los judíos? Que Pablo le dijo que el Señor lo había mandado a testificar ¿a quiénes? A los gentiles. Cuando él menciona a los gentiles, se desbordan en ira contra Pablo y lo quieren matar. Ahora su viaje a Roma y todos los trámites legales que lo acompañaron también serían una oportunidad de dar testimonio. Mis hermanos, vean que la orden del Señor no es muy complicada. Lo veremos más adelante en las aplicaciones. Pero si usted está en desánimo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener ánimo. Dios le dice, tenga ánimo. Es como cuando Elías, ¿verdad? Está desanimado y él camina por el desierto porque Jezabel, ¿verdad? Le ha puesto precio a su cabeza. Él va ahí, va queriendo morirse. El Señor le sustenta en el camino. Y después de que hay, ¿verdad?, todo un terremoto y hay un viento y todo, en un silbo apacible el Señor básicamente lo que le dice a Elías es, ¿qué está haciendo aquí? Vuélvase a donde usted ha venido. Y hay veces nuestro corazón, ¿verdad?, engañoso, tiende a darnos excusas de por qué hacemos las cosas. Y Elías empieza ahí a elucubrar y le dice, Señor, es que yo he sentido un vivo celo por ti. Este pueblo ya no vale la pena. Mataron a todos tus profetas, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, vuélvase. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y es que lo que tenemos que entender es que la obra es del Señor. Cristo está satisfecho con lo que Pablo ha hecho. Él le dijo, así como has testificado de mí en Jerusalén, así vas a testificar en Roma. Tenga ánimo. Tenga ánimo. Claro, qué privilegio de Pablo, ¿verdad? Tener a Cristo ahí animándolo, ¿verdad? Ten ánimo. Las condiciones de prisión en las que debió haber estado, todo esto, tiene que haberle generado dudas. Por eso es que Cristo viene a darle ánimo. Es como Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando está en prisión, que está a momentos de que lo decapiten. Él manda a preguntar a Jesús. Le manda a preguntar que si es el que estaban esperando o que si tienen que esperar a alguien más. Muchas veces nuestra fe flaquea. Y muchas veces nuestra fe flaquea por nada. Por nada. Comparado con lo que está pasando Pablo, nuestra fe a veces se va al suelo con cosas mucho más insignificantes. Y es ahí, mis hermanos, donde tenemos que entender que nuestro camino cristiano, nuestro peregrinar en esta tierra no es fácil. Es un constante caminar, correr con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y para eso estamos también, para darnos ánimo los unos a los otros. Ten ánimo, no se desanime, siga adelante. No hay que decir eso no es nada, porque tampoco, hay veces estamos pasando pruebas. Entonces eso no es nada, no es cierto. Es un momento duro. Pero en el Señor sabemos que hay un propósito en eso. En Dios sabemos que Él está en control de las circunstancias. Versículos 12 y 13. Venido el día, algunos de los judíos elucubraron ahí, ¿verdad? Tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Las palabras de ánimo del Señor fueron muy oportunas
pues llegaron al día siguiente de la terrible reunión con el Sanedrín y sus problemas estaban lejos de terminar. La amenaza ahora viene de un grupo de 40 judíos que se comprometieron, se juramentaron, dice bajo maldición, a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Ellos lo que están diciendo es que sea un anatema sobre nosotros, nos volvemos anatemas si no matamos a Pablo. Esto es una maldición como que ellos dijeran, mira, sea yo maldito o sea condenado eternamente si no le damos muerte a Pablo. Y no vamos a comer y a beber hasta que lo hayamos hecho. Eso es lo que hicieron estos judíos. Versículos 14, 15. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, o sea, ustedes, sacerdotes y ancianos, vosotros con el concilio, o sea, con el resto del Sanedrín, requerid al tribuno, o sea, pídanle a Claudio Lisias, es lo que están diciendo, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Los 40 conspiradores tramaron un plan para cumplir su voto, pero necesitaban la ayuda del Sanedrín. O sea, necesitaban cómplices. Los cómplices iba a ser el Sanedrín. Sanedrín, recuerden que están estos 70, ¿verdad?, legisladores ahí, dentro de los cuales hay fariseos, hay saduceos, están sacerdotes, está el sumo sacerdote. Entonces, lo que les dice es que convoquen una sesión, que pidan una reunión y que le digan a Claudio Lisias que les lleve a Pablo con el propósito de concederle una nueva audiencia. Aquella no salió muy bien. O sea, se pelearon los saduceos y los fariseos. Llámelo otra vez para que volvamos a escuchar a Pablo. Ese es el plan. En el camino entre la Torre Antonia y la Cámara de Consejo, donde se celebra la reunión del Sanedrín, ellos lo iban a emboscar. ¿Por qué sabemos eso? Vean el lenguaje del versículo 15, que dice al final, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Por eso tenemos que ser detallistas con la lectura. O sea, el antes que llegue es entre la torre donde salió y antes de que llegue a la sala de reunión del Sanedrín. Ahí van a estar estos 40 listos para emboscar a Pablo. De hecho, Josefo, el historiador, sitúa esta cámara de consejo en las afueras del recinto del templo, lo que lo convertiría en el lugar más probable para una emboscada que si la cámara estuviera dentro del recinto del templo, como lo indican algunas fuentes rabínicas. Ese era el plan de estos fanáticos para librarse de Pablo de una vez por todas. No estaban preocupados por sus vidas y creían que estaban sirviendo a Dios cuando iban a darle muerte a Pablo. Sin embargo, como veremos, los líderes judíos tuvieron que cumplir su parte ante el tribuno Claudio Lisias. Ellos debían decirle que querían indagar algo más a fondo. Esa es la palabra que se usa. De una forma más minuciosa, como lo traduce la Biblia de las Américas. Y qué triste, mis hermanos, de verdad, es ver personas que son supuestamente religiosas, ¿verdad? Que tenemos al sumo sacerdote, que es el hombre más religioso que debería haber, y están ahí haciendo planes de cómo darle muerte a una persona. O sea, están tramando cómo emboscar a Pablo y cómo prestarse para embaucar a Claudio Lisias y que trajera a Pablo a una nueva audiencia. Ahora, por la forma en que están escritos los siguientes versículos, vemos que Claudio Lisias ya tiene que haber sido contactado por esta gente del Sanedrín. El hecho de que estas autoridades religiosas no se sintieran mal cuando los conspiradores les contaron sus planes es una clara evidencia de lo mal que estaba el liderazgo religioso en Israel para ese entonces. O sea, ellos, como nos enseñaba nuestro pastor Arles ahora, dentro de esos mandamientos, esa ley moral del Señor está el no matarás. Y ellos eran maestros de la ley. Ellos sabían que eso que planeaban hacer con Pablo no estaba de conformidad con la voluntad de Dios. Estos religiosos se mostraron muy dispuestos a colaborar. Versículo 16. Dice,
Ya está todo el plan. Ya los 40 llegan y les cuentan a los sacerdotes y a los ancianos y que vayan al Sanedrín y que los convenzan de que llamen a Claudio Lisias. Pero vean lo que pasa aquí, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo. El hijo de la hermana de Pablo es el sobrino. ¿Okay? Entonces dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. O sea, ¿en dónde? En la Torre Antonia, ¿verdad? Fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos algo muy, muy lindo. O sea, el hombre puede estar maquinando lo que sea, pero para Dios es sencillo desbaratar sus planes. Para el Señor, algo que se está tejiendo en lo oculto, Él lo puede sacar a la evidencia, ¿sí? Es fácil para Dios desbaratar las maquinaciones de los hombres malvados. En la providencia de Dios, el complot fue escuchado nada más y nada menos que por el sobrino de Pablo. Ahora, sabemos muy poquito acerca de la familia de Pablo. O sea, prácticamente no sabemos nada, salvo lo que se dice acá. Algunos han propuesto que Pablo podría haber sido desheredado cuando se convirtió al cristianismo. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Por lo que él dice en Filipenses 3:8. En Filipenses 3:8 Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ven cómo está ahí. Pablo decía, yo no tengo nada. Entonces muchos piensan, porque su papá también era fariseo, ¿recuerdan? Entonces eso debió haber sido un golpe duro, el haber tenido una conversión como la que pasó en la vida de Pablo. Entonces dice, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este pasaje es la única mención que se hace de la hermana de Pablo y de su hijo. O sea, este pasaje que estamos estudiando hoy. En Romanos 16:7, Pablo le envía saludos a Andrónico y a Junias. Y él dice, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. También en el versículo 11 menciona a Herodión. Él dice mi pariente. Entonces, mucha gente ha planteado la posibilidad de que Junias, que se menciona ahí, sea la hermana de Pablo. Pero no lo sabemos. O sea, es especulativo. Sabemos que eran parientes. O sea, entonces lo que sabemos es que algunos familiares de Pablo eran creyentes, eran cristianos. En cualquier caso, el sobrino de Pablo, por la providencia de Dios, se entera de los detalles de la conspiración y se lo comunica rápidamente a Pablo. Se lo comunica a Pablo. El relato de lo ocurrido en la torre es tan vívido que casi es seguro que Lucas también estuvo allí. O sea, es tan claro lo que está Lucas poniendo que es muy probable que Lucas haya estado también en ese momento. Parece que el acceso del sobrino para hablar con Pablo no era inusual. Los prisioneros de alto rango como Pablo, con su ciudadanía romana, solían gozar de ciertas libertades para recibir visitas de familiares y amigos. Además, según las costumbres de esos días, los prisioneros dependían de sus familiares y amigos para la comida y otras necesidades. O sea, no es como aquí en Costa Rica que les tienen, ¿verdad?, las 3 comidas aseguradas y con tiempos de cafecito y todo, sino que la familia tenía que llevarle la comida a los reos. Entonces, no es algo extraño de que el sobrino haya podido llegar hasta donde estaba Pablo. Espero que esté quedando clarito, mis hermanos. Versículo 17 al 19. Vemos en el 16 que el sobrino le da aviso a Pablo. Entonces dice el 17, Pablo llamando a uno de los centuriones, o sea, de los capitanes que tienen a su cargo 100 soldados, es el centurión, ¿verdad? Llama a uno de los centuriones y le dice, lleva a este joven ante el tribuno, o sea, ante Claudio Lisias, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándole, o sea, el tribuno, el centurión, él tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? El sobrino de Pablo viene y le ponen aviso de lo que están planeando contra él, de cómo le quieren quitar la vida. Pablo le dice a un centurión que por favor lleve al joven ante Claudio Lisias, que tiene algo que contarle, pero vean que Pablo no le cuenta el plan
al centurión. Simplemente le dice que lo lleve ante Claudio Lisias, que es el más alto comandante que hay en ese momento, y el centurión confía en Pablo. O sea, vea que se lleva al muchacho y se lo lleva ante Claudio Lisias. Eso nos demuestra también la relación que podía haber y el respeto que ya le podían tener en ese momento a Pablo, o la consideración que podían tenerle. Y otro hubiera dicho, ¿por qué yo voy a molestar al máximo comandante? ¿Por qué voy a molestar a Claudio Lisias si ni siquiera me está diciendo para qué es? Claudio Lisias percibe que se trata de un asunto importante y con amabilidad toma al joven de la mano. Esto nos dice mucho, porque vean que muchos se debaten con la palabra joven, ¿a qué se refería? Entonces algunos pensaban que inclusive podría estarse hablando de un hombre entre 20, 30 años, ¿verdad? Que todavía se consideraba joven. Pero sería extraño que Claudio Lisias agarre de la mano a una persona de 20 o 30 años. Entonces pareciera que estamos hablando de un joven bastante joven. Al punto que Claudio Lisias toma de la mano a este muchacho, al sobrino de Pablo, y lo conduce a un lugar donde puede recibir el informe en secreto. ¿Por qué? Porque nos dice retirándose aparte. Vean que la misericordia de Dios permite que Claudio Lisias le quiera poner atención a qué es lo que tiene que decir ese muchacho. Aquí hago un breve paréntesis porque no tenía esto dentro de las aplicaciones, pero me parece útil que lo digamos. Muchos de ustedes han estado clamando, Señor, es que muéstrame qué tengo que hacer y que yo quiero servirte, yo quiero... Vean, de este muchacho se nos menciona solo eso en la Biblia. Escuchó y fue y le dijo a Pablo. Y después Pablo le dijo, vaya, mándenos de Claudio Lisias y cuéntenle lo que usted oyó. Ese fue su papel, pero fue fundamental para la predicación del Evangelio posteriormente. Ahí también en Jerusalén, pero posteriormente en Roma. Hay veces creemos que es muy poquito lo que podemos hacer para el Señor, pero si usted puede hacer poquito, hágalo. Hágalo. No se quede ahí pensando que es muy poquito lo que usted puede hacer. Si este muchacho se hubiera dicho, mira, pero ¿para qué me voy a meter en enredos? O no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hablar con Claudio Lisias? Un jovencito. Y vean lo importante que fue usado dentro de la providencia del Señor. Lo retira aparte para que le cuente en secreto qué es lo que está pasando. El gesto amable dice mucho del respeto que ahora el tribuno tenía por Pablo. También el acto amistoso ayudaría a tranquilizar al joven, porque yo imagino que debe ser muy impresionante para este jovencito estar frente al máximo comandante que tiene Roma en ese momento ahí a la par del templo, en la Torre Antonia. Versículos 20 al 21. Él le dijo, o sea, el joven le dice a Claudio Lisias, al tribuno, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. El sobrino de Pablo presentó el informe con detalle y el tribuno escuchó atentamente sin interrumpir. Era una noticia muy seria. Acá se repite el contenido de los versículos 12 al 15. O sea, vuelve el Señor en su providencia permitir que Lucas vuelva a repetir lo que ha pasado, que 40 hombres van a esperarlo y que van a emboscarlo y le van a dar muerte. ¿Qué es lo nuevo que aporta ahora? Que sabemos que era para el día siguiente. O sea, que ya estaba eso destinado para el día siguiente. Vean que en el versículo 20 dice, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. Ese dato no se nos había dado. Nada más el plan era que Claudio Lisias lo llevara al Sanedrín. Desde la perspectiva informativa, como les digo, no aporta nada nuevo, sino nada más que esto está planeado para el día siguiente. Es posible que el tribuno ya hubiera recibido la solicitud del Sanedrín de que el prisionero fuera llevado ante ellos de nuevo, pues el muchacho le dice que ellos están esperando la decisión del tribuno. Vean lo que dice en el versículo 21 al final. Y ahora están listos esperando tu promesa. Ven,
Entonces probablemente ya habían hablado los ancianos, los sacerdotes, ya habían hablado con Claudio Lisias y ya Claudio Lisias les había dicho probablemente que él iba a convocar, como ya había convocado al Sanedrín, para que le dieran otra audiencia a Pablo. Instó a Claudio Lisias a que no les creyera. Esto se lo dice el muchacho. El tribuno no contaba con la deshonestidad y el fanatismo por parte de los judíos y las autoridades judías. Sin embargo, él conocía lo suficiente a los judíos como para tomar muy en serio la historia que le estaba contando el muchacho, una vez que ésta llegó a su conocimiento. Versículo final de nuestra predicación, versículo 22. Entonces dice, el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Claudio Lisias acepta como bueno el informe, o sea, él le cree al muchacho, porque percibe que le está diciendo la verdad. El comandante tiene que mantener la ley y el orden en Jerusalén y acepta gustoso cualquier información que le permita controlar alguna agitación. Él despide al sobrino de Pablo con las instrucciones de que no le cuente a nadie acerca de la conversación que han tenido. Ahora, esto era de suma importancia de que pasara así para evitar que la conspiración pasara, u otra versión de la conspiración. Nadie debía saber que el tribuno estaba al tanto del complot. Tras una breve advertencia, deja ir al joven. Podía confiar en que él iba a permanecer callado. Su propia vida no valdría mucho si los conspiradores descubrían que él había hablado con Claudio Lisias. Y, como solemos hacer en estas partes, vamos a dejar para el otro domingo a ver qué pasa ahora que Claudio Lisias sabe qué es lo que planean estos conspiradores. Por eso tienen que venir el otro domingo también para que sigamos escuchando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora que ya Claudio Lisias sabe que está advertido de lo que están planeando? Pero vamos a ver la próxima semana que él va a enviar a Pablo ante otro personaje que va a surgir, y es el gobernador Félix. Lo va a enviar ante el gobernador Félix y vamos a ver cómo el Señor sigue protegiendo la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo aplicamos esto? Hoy es una predicación pequeñita, hoy es un grupo de versículos pequeñito, pero era necesario que tuviéramos esta exposición porque solemos pasar muy rápido por esa parte. Y no vemos esos detalles. No vemos a Pablo, como hablaba yo con un hermano, a veces nos imaginamos a Pablo como uno de los superhéroes, ¿verdad? Que no se deprime, que no le pasa nada, que está ante todo. Aquí Cristo tuvo que venir a darle ánimo a Pablo. Ten ánimo. Esa es mi primera aplicación. Ten ánimo. Jesús pronunció estas palabras con frecuencia durante su ministerio terrenal. Como pueblo de Dios siempre podemos tener ánimo en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y nos ayuda a salir adelante. Vean, mis hermanos, muchos de los que estamos acá, y si usted no lo sabe, empieza a conversar con hermanos y empiecen a preguntarse, hermano, ¿usted ha pasado por tiempos de desánimo? ¿Usted ha pasado por tiempos duros? Y va a ver cómo el Señor nos ha sacado adelante. Y usted se va a poder sorprender de que las dolencias o los padecimientos o los sufrimientos que usted tiene, ya otros lo han pasado aquí y han salido adelante porque el Señor les ha sustentado. Recordemos cuando el Señor caminó sobre el lago de Galilea, ¿se acuerdan? Mar de Galilea, como le ponen en la Biblia. Y los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de miedo. Ellos se llenaron de miedo. Algunos decían, es un fantasma, ¿verdad? Decían algunos. Se llenaron de miedo. Marcos 6:50 dice, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y esas palabras deberían ser suficientes para nosotros. Vea, sea cual sea la dificultad que usted esté pasando en este momento, esas palabras están válidas para el día de hoy también. Tengan ánimo. Yo soy, les digo Jesús, yo soy. Haciendo eco de esas palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés le dice, Señor, pero si me preguntan de quién me envió, ¿quién les digo que me envió? Yo soy el que soy. Les digo Jehová, yo soy. Yo soy. Dile, yo soy, te envía. Y Jesús lo dijo, tened ánimo, yo soy. No temáis.
En muchas ocasiones, mis hermanos, Pablo estuvo al borde del desastre y sin embargo, el Señor siempre estuvo a su lado. Pablo lo sabía, lo aceptó y literalmente él se entregó a ello. Cualquier creyente que en alguna medida comparta la experiencia de Pablo puede hacer cualquier cosa, porque no importa lo que le pase a él o a su alrededor, sabe que el Señor está a su lado. Es un poco hacer eco de las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban, ¿verdad? Estaban a punto de ser arrojados al horno por no adorar la estatua que Nabucodonosor había puesto. Les quieren dar una oportunidad más. ¿Verdad? Le dicen, mire, vea, les vamos a dar una oportunidad más. Y ellos le dicen, veas, sepas, oh rey, de que tenemos un Dios que puede librarnos de este horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. O sea, es parafrasear lo que Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es muy importante que tengamos claro que el Señor le confirmó a Pablo que era necesario que él testificara en Roma. Grábense eso, para cuando lleguemos al pasaje donde él apela, porque mucha gente cuando escucha, ¿verdad? Que dice, mire, si él no hubiera apelado a Roma, aquí yo no hubiera encontrado ningún delito. No, era necesario, dentro del plan de Dios estaba establecido que Pablo predicara en Roma. Pero veamos que el Señor no le promete a Pablo un viaje placentero. Él le dice que él va a predicar en Roma, pero él no le promete ni libertad, ni le promete que va a estar de verdad cero estrés, no. Le aseguró que llegaría a su destino, pero él no le asegura cuánto duraría el viaje, ni qué tipo de peligros le iban a esperar en el camino. Mis hermanos, nosotros aquí tenemos un destino seguro, los que el Señor nos ha salvado. Vamos a ver al Señor cara a cara. Y algún día vamos a estar sin dolor, vamos a estar sin pecado. Pero el trayecto que vamos a tener acá, eso no, el Señor no nos dijo que va a ser, ¿verdad?, lleno de pétalos de rosa. Más bien Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy también vimos, mis hermanos, como otra aplicación, que el Señor sacó a la luz lo que esta gente estaba planeando. Vea, hay veces nos estresamos terriblemente y decimos, pero ¿qué estará planeando fulano contra nosotros? ¿Qué estará haciendo, verdad? Y yo me imagino que deben estar tramando algo contra la iglesia o que están tramando algo contra mí en el trabajo. Pero el Señor sacó a la luz el malvado plan para asesinar a Pablo. Esto nos reafirma que Dios es quien gobierna y Dios es quien domina. Como la palabra del Señor nos dice en Proverbios 21:30, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría que valga. No hay consejo que alguien pueda estar tramando algo si lo está haciendo contra el Señor. Puede sonar lo más bonito. Puede sonar el mejor plan y la mejor estrategia, que si lo está haciendo contra el Señor se va a caer. Y el Señor lo va a sacar a la luz, a pesar de nuestra imperfección. Dice el Salmo 37, 12 al 13, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dios se ríe, mis hermanos, de las deliberaciones de los hombres y Él frustra los planes. Y eso es algo que tenemos que confiar. Ciertamente nos estresa, sí, hay veces estamos, ¿y será que fulano anda haciendo? ¿Y será que sutano anda haciendo? Ustedes lo pueden vivir en sus trabajos. Lo hemos vivido aquí en la iglesia. Pero sepamos que el Señor conoce todo y Él se va a reír de esos planes. Y Él es el que saca a la luz todo eso. Les aseguro que esos 40 no creyeron que los estuviera escuchando el sobrino de Pablo. El Señor lo puso ahí para que él escuchara. Y con solo él que escuchó, deshizo un plan de todas estas personas que se habían juramentado bajo maldición de que no iban a comer ni beber hasta que no mataran a Pablo. No sabemos cómo murieron ellos, porque no lo agarraron. Entonces no sabemos si de verdad cumplieron su juramento o no, de que no iban a comer ni beber hasta que no le dieran muerte. Finalmente, una aplicación más. Una aplicación más. Bueno, mis hermanos, y quiero que vean esto. Este plan lo desbarata el Señor nada más, antes de entrar en la última aplicación, lo desbarata. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que seguir siendo predicado.
Y él tiene a Pablo para que vaya y predique el evangelio en Roma. ¿Cuál evangelio? Esa noticia de salvación que necesita oír todo pecador. De que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. No es a través de nuestras justicias, porque nuestra justicia lo único que nos dan es la entrada directa al infierno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Estamos enemistados con Dios. Nuestra condición pecadora lo único que nos hace merecedores es del infierno. Pero en Cristo, en la obra que Él hizo, en el cumplimiento de la ley que Él sí cumplió, ese cumplimiento, como decía nuestro hermano Alex, Él no vino a abolirla, vino a cumplirla. Y ese cumplimiento nos es imputado a nosotros. Y también el castigo que merecíamos por quebrantar la ley lo llevó Él en la cruz del Calvario. Dios desplegó toda su ira sobre Cristo, la cual debía caer sobre nosotros. El justo por los injustos. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice el profeta Isaías. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio, de que solo en Cristo hay salvación. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha entendido de que usted está perdido, si no ha conocido al Rey de Reyes, Señoras y Señores, si no se ha inclinado ante Él como su Rey y como su Salvador, usted está en serios problemas. Arrepiéntase de sus pecados para honrarlo a Él, sabiendo que es a Él a quien ha ofendido. Arrepiéntase, crea que Jesucristo es el único, el Hijo de Dios, el verdadero Rey, nuestro Salvador. Y pida misericordia. Vea, leíamos en Romanos 9, Él tiene misericordia del que Él tenga misericordia y se compadece del que Él se compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Última aplicación. Quiero destacar dos palabritas que se repiten en los versículos, una palabrita, perdón, que se repite en dos versículos que son el 15 y el 20. Y es la palabra cómo. ¿Cómo? Vean, leamos el 15 y el 20. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta de él. Y dice el versículo 20, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Ese como que está ahí es disfrazando la situación. Vean, no es eso, pero usted haga como que va a hacer tal cosa. Pregunte usted, pero como que usted no sabe. Ese cómo es eso. Ese es el sentido de esa palabra como que está ahí. Eso revela un intento deliberado de engañar al oyente y aprovecharse de su ingenuidad. Vea, ese es el de verdad, y todos lo hemos oído muy cotidiano. Haga como que usted no sabe. Ese cómo, ¿verdad? Es ahí. Llámelo como que usted quiere indagar algo más. Lamentablemente este mundo está lleno de este tipo de engaños. En el comercio lo vemos. En la publicidad. En la política. Hábleles como que a usted le interesan, de verdad. En los testimonios que se dan en los juzgados, mis hermanos, a mí me toca ver eso muchísimo. Gente afirmando que vio cuando no vio. Describiendo algo como si de verdad estuviera ahí cuando en realidad no estuvo. Tergiversar la verdad está a la orden del día, por lo que la sociedad rápidamente pierde confianza en las personas que deliberadamente distorsionan los hechos en sus propias esferas de influencia. Les pido que en sus casas lean Mateo 5, 33 al 37. Eso véanlo como de tarea. Pero ahí el Señor va a estar tocando el tema de decir la verdad. Jesús le dice a la gente que no rompan sus juramentos. Vean que estos revoltosos se juramentaron bajo maldición. Estos 40. Un juramento era una promesa para hacer o no hacer algo, invocando a Dios como testigo. Por eso se juraba. Por eso cuando las parejas se casan, el juramento es ante Dios. Por eso cuando un miembro de acá se compromete a que vamos a andar en unidad, lo estamos haciendo delante de Dios.
Y entonces Dios es el único que podía juzgar si se rompía esa promesa. Por eso la mala práctica que se estaba dando era que la gente jurara por algo que era menor que Dios. Y entonces por eso es cuando ustedes ven estos versículos que dicen que no juréis ni por el cielo, ni por el... Es que por el único que yo puedo jurar es por el Señor, que es testigo de lo que yo estoy haciendo. Ellos juraban por el templo, juraban por el cielo, porque decían, si quebranto el juramento no es tanto, me la juego. No estoy jurando por Dios, estoy jurando por el cielo. Estoy jurando por... Eso es lo que la Biblia combate. El objetivo del juramento menor era permitir un poco de flexibilidad a la hora de romper el juramento. Como el nombre de Dios no había sido invocado, pensaban que romper el juramento no era tan malo. En este caso, el juramento era hecho por una persona que no tenía miedo de romperlo, lo que hacía que el juramento fuera engañoso. En vez de variar el nivel de sinceridad de los juramentos, Jesús les dice simplemente que digan sí o que digan no. Y lo que les está pidiendo es que hablen en serio. Que hablen en serio. Cuando usted dice sí, a algo es sí. Cuando usted dice no, es no. No que esté tratando de hacer como que si tal cosa, ¿verdad? Voy a digámoslo así, pero como que no entendí bien, para que después no me pidan explicaciones. La palabra de un creyente debe ser su promesa. Como cristianos, mis hermanos, siempre debemos ser sinceros en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Ese cómo no cabe en nosotros. No cabe en nuestros matrimonios, no cabe en la iglesia. Voy a estar aquí como ese cómo no cabe. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Este es un pasaje pequeñito que hemos estudiado esta mañana, pero nos hemos beneficiado de lo que tu palabra tiene para nosotros. Padre, ayúdanos a tener ánimo, Señor, a usar ese consuelo que Jesucristo le dio a Pablo. Ten ánimo. Esas palabras cortitas, Señor, pero dichas de la boca de nuestro Salvador, deberían ser suficientes para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo. Sabiendo, Señor, que podemos pasar tribulaciones acá en esta tierra. Pero mismo Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias te damos, ayúdanos, examina los corazones, Padre, salva pecadores, derriba, Señor, esas paredes duras que rodean algunos corazones y sálvalos para tu gloria, Señor. No hay pecado que no pueda ser lavado con la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por todo. Bendice a nuestro pastor Arles ahora en la etapa que sigue de la cena tuya. En el nombre de Jesús. Amén.